Hermanos, Dios los bendiga. Ahora sí van a utilizar lo que son las líneas que están ahí en su boletín para anotar los versículos, los capítulos que vamos a ver, ya que no lo pude completar para hacerlo en folleto. Pero el tema es: has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Y es lo que vamos a ver, y está basado en lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 6. Entonces, si en sus Biblias podemos ir a Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 6, podemos ver, ¿verdad?, de dónde saqué de dónde saqué la escritura. En Apocalipsis capítulo 2, comenzando del versículo 1, dice así. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: si yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré a tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahora es interesante ver cómo se menciona, ¿verdad?, aquí en qué andaban bien la iglesia. Si vamos ahí a Apocalipsis capítulo 2, el versículo 2 y 3, ahí se menciona, dice: yo conozco tus obras. Dice: y tu arduo trabajo y paciencia, o sea, es algo que estaban haciendo, si se fijan. Dice: y que no puedes soportar a los malos. Dice: ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces no sé si se fijan, pero a veces así en las diferentes congregaciones de Apocalipsis llega a lo que unos llegan a decir como un sándwich. O sea, de que primero dice las cosas buenas de la iglesia y luego dice lo malo, ¿verdad?, de lo cual se tienen que arrepentir, y luego termina diciendo algo bueno. Ahora, no en todas las iglesias son igual, pero es más que nada así como cuando uno quiere tal vez a corregir a alguien: hermano, pues veo que pues, muy bien, que usted es muy trabajador y todo eso, pero y luego ya después: no, hermano, pero échele ganas, porque usted... Entonces es así como le llaman sándwich, ¿no? O sea, que entonces es primero lo bueno, después lo que se tiene que corregir, y luego otra vez se reafirma lo bueno. Entonces aquí en el versículo 2 y 3 se ve como una iglesia bien perfecta, en el versículo 2 y 3, y luego ya después vemos en el versículo 6 que vuelve a decir algo bueno de ellos, que dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces aquí se menciona así lo bueno. Pero lo interesante es de que aquí en el versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora aquí, por ejemplo, en el versículo 4 ya menciona que has dejado tu primer amor, y luego dice en el versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Entonces, por ejemplo, esas primeras obras, uno dice: ¿cuáles son? Dice: pues sabemos que no se refiere al versículo 2 y 3. ¿Por qué? Porque está diciendo que eso es lo bueno, hombre, paciencia y arduo trabajo, ¿verdad? Y que no puedes soportar a los malos, o sea, tienes eso bueno, ¿verdad? Así como también aborreces las obras de los nicolaitas, a los cuales yo también aborrezco. Dice: pero tienes esto, que has dejado tu primer amor. Y entonces yo digo: ¿qué es ese, vea, primer amor, vea? Ahora, si se fijan, en el versículo 3 sí mencionan algo de amor de ellos. Si se fijan, sí se menciona ahí la palabra amor en el versículo 3. Dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente, ¿cómo dice ahí? Por amor de mi nombre. Dice: y no has desmayado. Entonces, qué curioso, o sea, uno dice: ¿cómo es posible que por un lado hayan dejado su primer amor, pero por otro lado dice que has hecho todo esto arduo y paciencia y todo por amor a mi nombre? Entonces dice: ¿cómo es que es así? Bueno, la cosa es esto. Yo tengo una teoría, ¿verdad?, y la quiero compartir nuevamente, ¿verdad?, porque ya se las he mencionado antes, pero ahora con más citas, viendo, vea, una teoría de qué es ese primer amor. Y se me hizo interesante porque dije: oh, wow, pues es algo parecido, bueno, lo que pude alcanzar de ver con el hermano Víctor Chicas, ¿no?, en la clase, de que mira, o sea, qué curioso, vamos a hablar más o menos de lo mismo, ¿no? Pero yo viendo la palabra amor,
Y él mencionaba lo del servicio. Entonces, por ejemplo, yo digo que se trata de que está dejando de ser una iglesia amorosa. Que está dejando de ser una iglesia amorosa. Ya que nunca dice que estaban descuidando el versículo 2 y el versículo 3 y lo que es el versículo 6. Pero si se fijan, no dice nada acerca de su amor al otro. Ahora, por ejemplo, si uno se va, por ejemplo, a Tiatira, ahí menciona, yo conozco tus obras y tu amor. Estoy en el capítulo 2, versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras y todo. Un amor que va creciendo, ¿no? Pero acá se menciona, dice, amor a mi nombre, pero has dejado tu primer amor. Entonces yo lo que veo es de que vemos que esto es lo que tenían de bueno, el versículo 2, el versículo 3 y el versículo 6. Pero había algo que tenían que era malo, que es lo que dice el versículo 4, has dejado tu primer amor. Lo demás no lo habían dejado, pero sí habían dejado el primer amor. Y se menciona, según el versículo 5, que antes sí lo hacían. O sea, al principio sí hacían ese tipo de obras y ya no. Entonces vemos que son obras que son diferentes a lo que se menciona en el versículo 2 y 3. Entonces, como les decía, veo que como que se trata de que está dejando de ser una iglesia amorosa. Ahora otros dicen, no se puede tratar acerca del amor a los demás, sino es el amor a Dios. Entonces, bueno, sabemos que es amor a Dios, pero interesantemente para Dios, si tú no amas a tu hermano, no lo amas a él. Entonces entonces vamos a ver cómo es que Dios en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento lo hace, pero cómo Él enfatiza más, o sea, Dios mismo enfatiza más que si lo quieres agradar a Él, tienes que amar a tu prójimo. Entonces es bien interesante, les voy a mencionar las citas. Entonces quiero comprobarles el día de hoy con las Escrituras eso, que no es posible amar de todo corazón a Dios si descuidas tu amor a tu hermano. Entonces, si vamos, por ejemplo, ustedes lo pueden ver en Mateo 22, 36 al 40. Mateo 22, 36 al 40 es uno de esos versículos que le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento? Y que dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es en Mateo 22, 36 al 40, y también hay otras citas que se refieren a eso. El primer y segundo mandamiento, según lo que ellos están citando, lo que dice el Antiguo Testamento. Amar al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahora bien, yo estoy diciendo, ahorita estamos hablando que es el primer amor, no que es el primer mandamiento, sino que es el primer amor. Ahora bien, ¿es cierto o no que hay iglesias que dicen, pues, amar mucho a Dios, pero no son iglesias amorosas? O sea, ¿habrá o no habrá iglesias que digan, no, es que nosotros amamos mucho a Dios, pero son como que medio, o sea, iglesias que no son amorosas con los hermanos? Nada más se andan juzgando los unos a los otros, nada más se andan chismorreando contra los otros, nada más están hablando mal de los otros, nada más están y haz de cuenta que pues sí, pues dicen que aman a Dios, pero pues yo no siento ese amor. O sea, es decir, yo lo veo como que no hay amor. Entonces uno dice, es posible que una persona realmente se engañe a sí misma, por decirlo así, y diga, no, si yo amo mucho a Dios, y trata mal a sus hermanos, y Dios prácticamente está diciendo, mira, es que no puedes tú cumplir el primer mandamiento sin el segundo mandamiento. Podrás tal vez cumplir el segundo mandamiento sin cumplir el primero. Me refiero en el sentido de los que no creen en Dios y todo eso, pero como quiera se muestran muy amorosos para con su familia. Así como menciona, que el que no sustenta ni a los suyos propios es peor que un incrédulo y ha negado la fe, porque hay personas que tal vez ni siquiera son cristianos y bien que son amorosos para con su familia. Pero entonces lo que yo estoy diciendo es, pero no se puede decir que uno ama a Dios con todas sus fuerzas si no cumple el segundo, de amar a su prójimo. Porque si amar a Dios es guardar sus mandamientos, y el amar al prójimo es uno de sus mandamientos. Entonces, ¿cómo puedes decir que estás amando a Dios de todo corazón? Por ejemplo, en 1 Juan 5.3 es donde dice eso. 1 Juan 5.3 dice que el amar a Dios es guardar sus mandamientos y que sus mandamientos no son gravosos. Entonces eso lo menciona Juan, 1 Juan 5.3. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Ahora, entonces, esas iglesias
Hablando de esas que tal vez sí son muy amorosas para con Dios, pero realmente no se nota para nada en el plano horizontal. Esas iglesias son muy buenas obedeciendo todo tipo de mandamientos, sobre todo los mandamientos de cómo se debe observar el culto, que es adorar a Dios. Pero, vea, no son amorosos de esta manera, es decir, para con sus hermanos. Entonces, no es posible cumplir el primer mandamiento sin el segundo. Simplemente no es posible. Si estás descuidando el segundo mandamiento, me refiero al de amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces estás automáticamente descuidando el primer mandamiento. Porque vea, si amar a Dios es guardar sus mandamientos, vea, incluye el de amar a mi prójimo. Ahora también les quería decir cómo, hablando de esos de los que creen que aman a Dios y llegan a hacer cosas bien horribles contra su prójimo, podemos, por ejemplo, ¿se acuerdan de Saulo? Pablo, ¿verdad? Antes de que se convirtiera, él pensaba que estaba agradando a Dios, ¿o no? Él pensaba que estaba haciendo lo correctísimo. Es más, él es más aventajado que los demás. Yo creo que él pensaba, nadie más ama a Dios como yo lo amo, ¿verdad? Porque yo hasta me entrego mi vida para perseguir a la iglesia, ¿verdad? Que para él estaban blasfemando y todo eso, y los hacía blasfemar el nombre de Cristo cuando los perseguía y los arrastraba a la cárcel y todo eso, y consentía la muerte de ellos. Y según él estaba amando a Dios de esa manera. ¿Y estaba amando a su prójimo? No. Entonces, pero si se fijan cómo se puede uno. Entonces, quién sabe, si se fijan, Éfeso haz de cuenta, otra vez, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has llamado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Y dice, vea, y aborreces a las obras de los nicolaitas. Si se fijan, parece como una iglesia sufriente. Parece como una iglesia que tiene que utilizar mucho de paciencia, que sufre, que tiene que andar, no tolerando, sino intolerable, ¿verdad? A los malos, ¿verdad? Y aborrece. Pero yo no veo nada de que quede el amor del uno al otro. O sea, quede el amor. Como les digo, en el caso de Tiatira, ahí sí dice el amor. Y lo que a Tiatira les faltaba era de que andaban tolerando a esa mujer Jezabel. Entonces ahí también está el otro extremo. O sea, está el extremo, ¿verdad?, de esas personas que son bien amorosas pero toleran el mal. Entonces en este caso con Éfeso parece que es lo contrario. Son muy perfectas y todo, y nada más andan checando a cada uno, ¿verdad?, para que no haya ninguno con una mala enseñanza y todo, y ¡guau!, ¿verdad?, para darles luego, ¿verdad? Son como cazadores de ahí de alguien que diga un error y todo eso. ¿Ustedes conocen esas iglesias o no? O sea, que una cosita y todo, y ya, o sea, como que si la persona, el hermano, hubiera matado a alguien o algo así. Entonces, o sea, dan ganas de seguir asistiendo a esa iglesia. O uno siente, ay, o sea, no, o sea, se siente pesado y todo. Entonces, y luego fíjense lo que dice Juan 16:2, voy a ir para allá, el Evangelio de Juan, hablando de eso. Juan 16:2, fíjense lo que Jesús mismo advierte a su iglesia. Juan 16:2. Juan 16:2. Dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, ¿qué dice?, pensará que rinde servicio a Dios. Wow. O sea, hasta eso, o sea, el contraste tan grande es así. O sea, yo estoy celoso del nombre de Dios y soy celoso y todo eso, y a la mera hora puedo hasta llegar a, o sea, si no comprendo lo que la palabra de Dios dice acerca del amor al prójimo, y puedo hasta matar a mi prójimo pensando que estoy haciendo un servicio a Dios. Wow. Entonces por eso uno piensa, wow, o sea, tal vez será que Éfeso estaba dejando de ser una iglesia amorosa, estaba ya siendo más rígida, más legalista, más así de que así se deben de hacer las cosas, y no fuera de eso. Y otra vez, pues uno pensaría por eso de que está siendo perseguida y todo eso. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Que la maldad se iba a multiplicar. Y por eso, ¿qué iba a pasar? El amor de muchos se enfriará. Entonces, ahora, ¿el amor a quién? Ahora, si uno, piénsalo en su pueblo, en su población. Si en su población, sea chiquito o grande, si de repente hay más maldad, ¿qué tipo de amor que usted manifestaba antes, o que el pueblo manifestaba antes, ya no manifiesta después? Ya no va a la iglesia, o ya no le ora a Dios, ¿verdad? O yo creo hasta le oran más a Dios cuando está así la maldad. Pero es cierto, ¿no? Como que ya no ese trato de amor y de cariño y de compasión y de ¿qué tal si es un ladrón?
¿Qué tal si de repente me va a pedir mi cartera? ¿Qué tal si de repente me va a seguir y va a ver dónde vivo y cómo le voy a dar dando un ride? Después me va a decir que me baje del carro. O sea, entonces cuando la maldad aumenta, el amor que baja es el amor al prójimo. Y otra vez, como queremos dar a entender el día de hoy, amar al prójimo es amar a Dios. Bueno, no automáticamente me refiero en el sentido de que si usted no tiene fe en Dios, pues obviamente no, ¿verdad? Pero en el sentido de que no es posible cumplir el primer mandamiento si uno no cumple el segundo mandamiento, de amar al prójimo. Ahorita vamos a ver estas citas, como es interesante que aun y cuando Jesús dice el primer mandamiento es amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, y en otras escrituras dice que Él fue el que preguntó y otros fueron los que respondieron eso, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense cómo es interesante que en el Nuevo Testamento lo que más se enfatiza es el segundo mandamiento. Es lo que más se enfatiza. Entonces uno diría, no, pues más bien enfatiza el primero. Digo, pues sí, pero como que el problema no está en el primero, que fácilmente cualquiera diría, sí, yo amo a Dios, ¿verdad? Porque yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo oro, yo leo la Biblia, o sea, todas esas cosas como que el único que pues se va a beneficiar tal vez sea Dios o yo, y Dios pues no es, como dice en Hechos, ¿verdad? Él no necesita a nosotros somos los que necesitamos a Él, ¿verdad? Porque Él es el que provee vida y salud y todas las cosas a nosotros, no es al revés, como que si Él fuera un ídolo. Entonces, fíjense, como nada más así para recordar esas veces, vea, que en la Biblia se menciona, o sea, Jesús menciona, por ejemplo, cuando Él dice, misericordia quiero y no sacrificio, ¿verdad? Y que le dice a los fariseos, no, porque eran sí muy estrictos, según esto los fariseos estaban obedeciendo todas las obras de la ley y todo eso, pero les faltaba lo más importante, que el amor, la justicia, la misericordia. Y dice, esto es lo más importante. Y eso del amor, la misericordia, justicia, ¿es algo que se hace a Dios o es algo que se hace al prójimo? Es algo que se hace al prójimo. O sea, eso me refiero de misericordia. O sea, Dios no necesita nuestra misericordia, nosotros necesitamos la misericordia de Dios. Y la injusticia se hace contra una persona, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, cuando dice Jesús, si vienes al altar y ahí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja ahí lo que tienes y ve y reconcíliate con tu hermano. Ahora uno diría, ¿qué es lo más importante en esta vida? ¿Qué es lo más importante? Uno diría, no, pues adorar a Dios. Adorar a Dios sería lo más importante. Y Jesús ahí dice, detente. Si vas a ir, porque cuando estaban con el sacrificio era para adorar a Dios. Y dices, ¿vas a venir a adorarme y no estás bien con tu hermano? No. Oh, wow, o sea, Dios mismo dice, mira, más importante que tú vengas aquí a adorarme es que tú primero estés bien con tu hermano. Y luego si ven. Ahora, si se fijan, desde el Antiguo Testamento está eso, en Isaías 1, en Isaías 58, hablando de que un montón de cosas, de ritos del culto y todo esto, y venir, y que a sus atrios, y que los sacrificios, y que el ayuno, y que quién sabe qué. Y luego Dios se queja de todo eso, y dice, ¿quién les pidió esto? Vea? Más bien, vea, danle pan al pobre, al hambriento, cubran al desnudo, vea, ayuden a la viuda, al extranjero, y puras cosas de amar a tu prójimo. Dice, y entonces ven, ¿verdad? Dice, y si tienes los pecados como los granos, pues serán emblanquecidos como la blanca lana. Pero primero tienes que resolver eso antes de venir aquí a rendirme culto. Entonces, o sea, uno ve cómo también el énfasis está en eso del segundo mandamiento en el Antiguo Testamento. Ahora, continuando con el Nuevo Testamento de Jesús, cuando Él les está regañando hoy también a los fariseos, diezmáis la menta, la ruda y todo eso, y dejáis lo más importante, ¿verdad?, de la ley, que es el amor, ¿verdad? ¿Y a qué amor se estaba refiriendo Él? ¿A quiénes los fariseos, a quién no mostraban amor? A sus prójimos. Decían que hasta los que agarraban como prosélitos, o sea, como que agarraban para que los siguieran a ellos, los hacían 2 veces más hijo del diablo, del infierno, que ellos. O sea, hasta sus seguidores los trataban mal. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan de esta otra historia? Que dice el joven rico, todos esos mandamientos los he guardado desde mi juventud. Y que le dice, una cosa te falta, ¿quieres ser perfecto? Y no le dice, ora más, ¿verdad? Ofrenda más, o sea, hace ¿cómo se llama? O sea, a la iglesia, ¿no? Entonces, sino que vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. O sea, el amor al prójimo. O cuando Saqueo, ¿verdad?, que él se levantó y dijo, la mitad de mis bienes yo doy a los pobres, y si en alguien ha defraudado se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y qué dijo Jesús? Este día ha entrado a la salvación en esta casa. Y lo que dijo fue algo con respecto a su relación con su prójimo. Y Dios lo tomó como amar a Dios.
Entonces, wow, o sea, uno dice, qué cosas, ¿no? Como Jesús en su vida, lo que más enfatizó fue el segundo mandamiento. Porque si se descuida el segundo mandamiento, ya se descuidó automáticamente el primer mandamiento. Y después en el resto del Nuevo Testamento se enfatiza más el amor al prójimo como mandamiento que cubre todo mandamiento. Qué curioso, porque yo pensaría, bueno, se iría más el primer mandamiento que cubre todos los mandamientos. Y no, lo que se enfatiza más es el segundo mandamiento. Entonces, fíjense, aquí sí vamos a leer aquí las citas. Romanos 13, fíjense. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10. Romanos 13, 8 al 10. Dice, no debáis a nadie nada, sino que el amaros unos a otros. ¿Sí lo tienen ahí? Romanos 13, 8. Dice, porque el que ama al prójimo, ¿qué dice ahí? Ha cumplido la ley. Así, fíjense cómo enfatiza el segundo mandamiento, ¿no? El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿En qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí se fijan? O sea, cómo enfatiza el segundo mandamiento, porque ese es el que se descuida. Y es que, ¿qué es más fácil hacer? Dice, no, yo amo a Dios. ¿Cómo sabes? O sea, dice, pues sí, porque como cristiano yo hago lo que todo cristiano tiene que hacer, ¿verdad? Venir a los cultos, dar ofrenda, orar a Dios, leer la Biblia, ¿qué es más fácil, hermanos, hacer eso o amar a tu prójimo? ¿Qué es más fácil hacer? Pues esto, casi como un ritual, ya como, pues sí, pues leo la Biblia, ya con eso ya cumplí con Dios. Pero acá, o sea, el amar al prójimo, ¿cuál es más difícil? Pues es el amar al prójimo. Entonces, o sea, ya si conquistas eso, entonces esto lo demás fácil lo cubren. Entonces, continuando ahí, fíjense cómo versículo 9 dijimos al final, dice, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, cualquier otro mandamiento en esto se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego continuando y dice, versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Sí, fíjense, el énfasis es en el amor al prójimo. Y luego dice que, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero si se fijan cómo enfatiza mucho eso del prójimo. Y es que es como la iglesia primitiva. Sí, cuando yo estaba pensando primer amor. Y pensaría, pues simplemente sería pues no echarle ganas o qué sé yo, o algo así, o que ya todo tedioso. Y pienso, por ejemplo, cuando están así noviando, cuando están así, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Están agarraditos de la mano, ¿verdad? Y tienen así un sorbete, ¿verdad? Una nieve, algo así. Y con dos popotes o dos pajillas, o de qué otra manera le llaman. Los sorbetes, straw. El gringo. Y así, ¿verdad? Y el hermano así, aquí cuéstate, y vamos a convertirla. Y están recién casados, y pues casi no hay nada más tenemos una almohada, pues los dos en una almohada, ¿verdad? Una sábana, y todo así, ¿verdad? Y luego ya después llegan los años y luego, ¿dónde está mi cepillo de dientes? Es que lo usé. Y luego, esto es mi cepillo de dientes. Y luego, la pasta de dientes, ¿qué pasó con mi pasta de dientes? Vea que era aplastado por aquí, ¿no? Pues yo lo aplasté por acá, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasó? Vea con la toalla, esta toalla es la mía, la tuya es a la rosa. Y luego, no, pero es que no había la rosa, que estaba la celeste, ¿verdad? Y luego, no, mira, ¿por qué estas son mis llaves? ¿Por qué no vas con las tuyas? ¿Verdad? Y luego, no, mira, esa es mi soda, ¿por qué la tomaste? Y cosas así, ¿no? O sea, es menos que compartido, por decirlo así. Entonces yo me quedé pensando, wow, o sea, como si queremos ver cuál es el primer amor en una relación matrimonial, ¿verdad? O sea, de pareja, ¿en qué parte quedaría el primer amor? Al inicio. Entonces, wow, me quedé pues al inicio de la iglesia, ahí se ve el primer amor. Que ya después como que, o sea, ya a través de los siglos como que se va apagando eso. En Hechos, vamos a ir para allá. Hechos, capítulo 2.
Hechos capítulo 2. Porque, por ejemplo, tal vez seamos muy buenos para decir lo siguiente. Hechos 2, el versículo 42. O sea, después de que la persona se bautiza, en Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿verdad? Oh, muy bueno, eso nosotros hacemos todavía el día de hoy, en el siglo XXI, y seguimos haciendo lo que dice el versículo 42, ¿verdad? Después de que la persona se bautiza, ¿no? Pero ¿qué de lo demás? El versículo 44 en adelante, y mismo Hechos 2:44 en adelante, todos los que habían creído estaban juntos y tenían, ¿qué dice? En común todas las cosas, vea. Y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora yo veo, ese es el primer amor. O sea, es un amor, ¿cómo se llama? Despegado, ¿ya? O sea, un amor que no está consciente de que mira, esto es mío y tú no lo puedes tener, o algo así. Ahora, lo demás, pues muchas iglesias tal vez somos muy buenas para seguir en perseverar en eso de que, como dice ahí, la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Pero lo otro, lo del 44, 45 y 46, así. Yo digo, es que, ¿por qué se menciona? Y no nada más aquí se menciona 2 veces eso. Ahí en el Hechos 4, ¿verdad? Hechos 4, versículo 32, Hechos 4, 32. Y la multitud de los que habían creído era un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, ¿verdad? Versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas se las vendían y las traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces yo pensaría, wow, o sea, ¿qué es lo que usted pensaría que es más el primer amor? Simplemente el hecho de que todavía una congregación ora y levanta ofrenda y ¿cómo se llama? Lee la Biblia, hace todo, no sé, todo lo del culto, ya cumplieron. O esa iglesia que es así bien despegada, ¿verdad? De sus cosas y bien compartida. Hay una persona con necesidad, órale, van para allá, y está esto, y órale, y así, prestos y pronto, ¿verdad? Y yo el primer amor lo sentiría más en eso de sus acciones para con su prójimo, para con sus hermanos. Y eso es lo que según la palabra de Dios dice que sí, cuando se multiplica la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, oh wow. Entonces otra vez continuando aquí, porque queremos ver cómo enfatizar cómo ya vimos citas que dice el cumplimiento de la ley es el amor a tu prójimo. El cumplimiento de la ley y todo mandamiento se cumple en esta ley, amar a tu prójimo. Entonces, ¿cómo entonces Dios se siente amado cuando cumplimos esa ley? O sea, me refiero de amar al prójimo. Entonces sí, obviamente, ¿verdad? Efesios, ¿verdad? Es en cuanto al amor a Dios, pero ¿a qué se refiere con amor a Dios? Entonces vemos que se enfatiza una y otra vez en el Nuevo Testamento el amor al prójimo. Fácil es leer la Biblia, fácil es orar, fácil, hasta ayunar es más fácil que andar ahí compartiendo muy así, como si nada, mis cosas. Entonces, no, o sea, el amor al prójimo es lo que enfatiza la palabra de Dios una y otra vez. Vamos a ver otras citas. Ya vimos el de Romanos 13, vemos Hechos, Gálatas 5:14. Vamos para Gálatas 5:14. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué cosas, no? O sea, toda la ley. Y enfatiza el segundo mandamiento, el amar al prójimo. Porque el primero, haz de cuenta que queda completamente, o sea, que no estás cumpliendo si no cumples el de amar a tu prójimo. Y luego, Santiago 2. Santiago capítulo 2, vamos para Santiago capítulo 2. Y a mí se me hace curioso cuando aquella vez, ¿verdad? Que una vez yo estaba leyendo esos pasajes y que no codiciarás y que no, esto se resume en una sola. Y yo me quedé, oh wow, se enfatiza el segundo mandamiento. No dice el primer mandamiento, sino el segundo mandamiento. Entonces qué interesante, ¿no? Entonces Santiago capítulo 2, versículo 8 al 13. Fíjense, Santiago 2, 8 al 13. Dice: si en verdad cumplís la ley real, ahora, ¿a cuál se le llama la ley real? O sea, como que la mera, ¿no? O sea, la más. Dice:
conforme a la Escritura. ¿Y cuál es la que cita? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Dice el versículo 2, y así hablad y así haced como los que habéis ser juzgados por la ley de la libertad. Y luego fíjense lo que dice el versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia, ¿qué dice? Triunfa sobre el juicio. Ahora, acuérdense, ¿la misericordia a quién? Ya vimos, Dios no necesita nuestra misericordia, nosotros necesitamos la misericordia. Entonces está la misericordia a mi prójimo. Y cuando estoy haciendo la ley real, tampoco se vale con hacer acepción de personas. Dice, ni así, o sea, tienes que cumplirlo, pero bien cumplido. Y luego como dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿El juicio de quién? Pues el de Dios. Dice, tú fuiste misericordioso. ¿Se acuerdan como aquel, verdad, que Dios le perdonó una deuda gigantesca me refiero al Señor a su siervo? Y luego el otro no quería perdonarle al otro. Y yo lo que le dijo, mira, siervo malvado, mira, toda esta deuda te perdoné. ¿No debiste tú haber hecho lo mismo? Sí se digan, no dice como que me lo devuelvas a mí, sino que tú debiste, es como que la manera en que se lo devolvemos a Dios es siendo así con nuestro prójimo. Pero como no fue así, como no lo hizo, lo echó a los verdugos y que no iba a salir hasta que pagara el último cuadrante. Y luego, ¿qué dice Jesús? Así hará mi Padre a todo aquel que no perdone de todo corazón uno de sus hermanos. ¡Oh, wow! Entonces, ¿sí? ¿Cómo se enfatiza y se enfatiza? Entonces, sí, ¿ves? Como que Éfeso, sí, una iglesia tal vez muy perfecta en cuanto a doctrina, enseñanza y cosas, pero a la hora de ser amoroso, como que le faltaba. Y otra vez, no estoy diciendo que hagamos entonces como lo de Tiatira, que la manera pues sí muy amorosa, pero pues era muy tolerante en cuanto al mal. No, tampoco eso. Pero ahorita estamos viendo eso de qué es eso del primer amor. Entonces, vemos como lo que se enfatiza en Santiago 2 viene siendo eso del amor al prójimo también. Ahora, ya me lo vamos a terminar. Y ya vimos los ejemplos del primer amor en la iglesia primitiva. Como pues sí, todavía podemos perseverar en los apóstoles, en la comunión, ¿verdad? Todo eso, pero lo otro, y se enfatiza 2 veces, ¿verdad? En Hechos 2 y luego en Hechos 4. Entonces uno, oh, wow. Y yo pienso, oh, wow, yo necesito mucho de eso. Si yo tengo, y así cada uno de nosotros ver, que enfatizar lo segundo. Es decir, me refiero al primer amor, que es el hecho de que seamos realmente amorosos. Porque una y otra vez dice, el que ama a su prójimo ha cumplido toda la ley. Así, entonces, oh, wow. Entonces sí, eso uno piensa, es eso. Porque todo lo demás en cuanto a culto, adoración y todo eso, pues eso es más fácil hacer. Ya cumplí con Dios. Pero ya el tratar a los demás bien y todo el amor, ahí se ve de a tiro el amor, mira, el amor. Y a veces a uno le da vergüenza, ¿no? Cuando uno de repente ve que otras personas que ni conocen a Dios son más amorosas. Cuando de repente personas o que ven en la tele y personas que cómo atienden al pobre, cómo atienden al descarriado, aquellos que de repente el que se tira ahí sin querer a las vías del metro o del tren, y va el otro y exactamente antes de que llegue el metro o el tren se tira también. Arriesgando completamente. No, hombre, yo creo que estaría todo yo tieso, ¿verdad? Así, como nada más esperando a ver toda la sangre y todo eso. Pero ellos no, Así me acuerdo cuando estaba diciendo el hermano Víctor, como carnalmente hablando decimos que nos une la sangre. Y yo estaba pensando, pues espiritualmente nos une la sangre de Cristo. Y el Espíritu Santo, como decía él, porque como dice, un bautismo, un espíritu, un Señor. Y sí, la sangre de Cristo es más fuerte que la sangre que tenemos en las venas.
Y pienso, oh, wow, o sea, no, o sea, ¿cómo es posible que una persona extraña, ajena, o sea, me refiero que no conozco eso, su relación con Dios o eso, pero que yo vea, oh, wow, esta persona me deja a mí en vergüenza porque mira cómo ama tanto y a un extraño, a una persona que no conoce y todo eso, y pienso, ese es el primer amor, o sea, ese amor desprendido. Entonces, vemos cómo después, que cómo la iglesia ya cuando fue sufriendo y persecución y todo eso, puede llegar a pasar eso, ¿no? Que de repente se siente más como víctima y vamos a hacer pues, todo, vamos a seguir juntándonos y vamos a seguir reuniéndonos y todo eso, pero como que ya nada más ando sospechando de cualquiera que viene, ¿verdad? O me ando fijando y cosas, en vez de mostrar el amor de Dios para con esa persona. Ahí no les había dicho, pero es en Mateo 24:12 lo que dice eso del enfriamiento. Mateo 24:12, que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Entonces eso lo dice ¿para qué? Pues para que no nos pase eso, a nosotros. Y como le decía, en Éfeso, las palabras que lo describe son sufrimiento, paciencia, que no tolera, que aborrece, y que fácilmente, si nos hacemos así, de repente descuidamos ese primer amor. Entonces otra vez, el énfasis está en el amor al prójimo, y esta serie de citas, con esto concluimos, están en Juan. Ahora, Juan es el que también escribió Apocalipsis, ¿no? Y fíjense, entonces, y a él se le llama el discípulo amado, ¿verdad? Y fíjense qué es lo que enfatiza más Juan en sus epístolas. Vamos para allá. Primera de Juan 2, vamos para allá. Primera de Juan, capítulo 2, y con esta serie de citas terminamos, pero vemos el énfasis de que cómo el amar a Dios es amar a tu prójimo. Aparte de lo que dice eso de guardar sus mandamientos. Primera de Juan 2, fíjense lo que dice el versículo 10 y 11. Primera de Juan 2, 10 y 11. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Ahora, qué curioso, dice que permanece en luz el que ama a su hermano. Yo puedo tal vez decir, no, es que yo soy celoso del amor, del nombre de Dios. Acuérdense, porque Éfeso dice que, Éfeso dice todas las obras del arduo trabajo y paciencia que has tenido por amor a mi nombre. O sea, uno puede ser como el apóstol Pablo antes de Saulo, ¿verdad? Que perseguía la iglesia y todo eso, pero él pensando que estaba amando y agradando a Dios, y nada. Entonces aquí, ¿cómo enfatiza? Para permanecer en esa luz es el que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Y el versículo 11, lo contrario: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Y qué cosa? ¿Y cuál es el amor que enfatiza? El amor al hermano. Y luego Primera de Juan 3, versículo 10 y 11. Primera de Juan 3, 10 y 11. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Otra vez, el amor a su hermano. Y obviamente cuando es justicia, pues obviamente es de que no cometas injusticia contra tu hermano, ¿verdad? Y dice el versículo 11: porque este es el mensaje que habéis oído desde, ¿qué dice? Desde el principio, que nos amemos unos a otros. El énfasis del amor al hermano. Y luego ahí mismo, capítulo 3, versículo 14 al 17. 14 al 17. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice ahí? Permanece en muerte. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice ahí? Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y luego, ¿qué dice? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, ¿se fijan cómo se manifiesta el primer amor? Versículo 18: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Y luego el versículo 22 y 23 ahí mismo, pero el versículo 22 y 23: y cualquiera cosa que pidiéramos recibiremos de Él. Ahora, ¿por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, ¿qué cosas son esas? Versículo 23: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. O sea, este es el mandamiento: creen en Jesús y ama a tu hermano. Qué cosa, ¿no? Dice, amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que permanece y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, ¿verdad? Porque el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Y todo eso se manifiesta ¿a quién? Al hermano, al prójimo. O sea, la manifestación de amor y misericordia y todo eso al hermano. Y luego, 1 Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. 1 Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios y conoce a Dios. Y otra vez el contexto está hablando en cuanto a amar al prójimo. Versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, fíjense qué tan esencial es el amar al prójimo, que si no lo amas, tú no puedes decir que conoces a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo tú puedes amar a alguien a quien no conoces? Entonces, fíjense ahí mismo, esto es el versículo 7 y 8. Y luego, usted puede seguir leyendo más, pero voy a leer el versículo 10 y 12. 10 al 12, perdón, de 1 Juan 4. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y digan el énfasis otra vez, o sea, no dice, por lo tanto ama a Dios. Así como Dios te ama a ti, pues tú ámalo a Él. Si no es, entonces todos tenemos que amarnos unos a otros. Y luego dice el versículo 12: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Perfeccionado en nosotros, fíjense. Y luego el versículo 20-21. 20-21. 1 Juan 4, 20-21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. O como dice ahí, no puedes tú decir yo amo a Dios si no amas a tu hermano, es mentiroso, si así es. Entonces, ¿qué cosas, no? O sea, cómo enfatiza una y otra vez, como que el amor que más se manifiesta que esa persona tiene amor a Dios es cuando ama a su hermano. Y si no, ni digas que ni siquiera conoces a Dios. Qué cosas, ¿no? Y ya vamos a terminar. Bueno, ahí en 2 de Juan 1:6, 2 de Juan, es nada más un solo capítulo. Entonces, 2 de Juan, el versículo 6, fíjense. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ok, entonces, ¿a qué mandamiento se refiere? Este es el mandamiento, que andéis en amor. Como vosotros habéis oído desde el principio. Y ya vimos que la otra cita que dice que desde el principio es amar a su prójimo como a sí mismo. Entonces o sea, enfatiza una y otra vez eso, ¿verdad? Entonces, ya para el último versículo que aquí ya lo tengo es Juan 13:35. Juan 13:35, y con eso concluimos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, que si tuvieres amor los unos con los otros. Muy curioso, ¿no? O sea, no dice si aman a Dios, sino es si aman a su prójimo como a uno mismo. Y entonces, y con esto terminamos. Entonces esperamos, vea, que en el caso de nosotros, como les digo, o sea, uno tiene que confesar y ver, o sea, a veces a uno le falta eso. O sea, me refiero, puede uno estar tal vez ser muy perfecto en cuanto a doctrina, que enseñanza, que en cuanto a culto, adoración a Dios y que todo eso.
Y descuidamos para lo que Dios es lo que más enfatiza, lo que más enfatiza, que es el amor al prójimo. Y con esto terminamos. Y esperemos que ha sido de edificación, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Lo fue para mí cuando estuve estudiando el mensaje. Y si hay una persona aquí que quiere convertirse, una persona aquí que dice: yo quiero ser hijo de Dios, ¿verdad? Yo quiero ir al cielo, ¿verdad? Yo quiero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo, ¿verdad? Y lo quiero tener como mi Señor y Salvador. Entonces, si hay alguien que no ha hecho esa decisión y lo quiere hacer el día de hoy, cuando el hermano tenga el himno de invitación y él se lo diga, puede entonces manifestarlo y puede bautizarse. O si es una persona que ya lo hizo y todo eso, ¿verdad? Pero se alejó y quiere regresar, ¿verdad? También lo puede manifestar. Gracias y Dios los bendiga.